Preparación de recomendaciones contra vulnerabilidades. Aplicar la tecnología de seguridad en hardware y software considerando el diagnóstico y recomendaciones en riesgos y amenazas a la información. Autorización y registro de usuarios. El modelo de seguridad AAA, Authentication, Authorization and Accounting, que podríamos traducir por autenticación, autorización y contabilidad o registros, se utiliza para poder identificar a los usuarios y controlar su acceso a los distintos recursos de un sistema informático, registrando además cómo se utilizan dichos recursos. Este modelo se basa, por lo tanto, en tres elementos fundamentales. 1. Identificación y autenticación de los usuarios. La identificación es el proceso por el que el usuario presenta una determinada identidad para acceder a un sistema, mientras que la autenticación permite validar la identidad del usuario. 2. Control de acceso a los recursos del sistema informático, como pueden ser equipos, aplicaciones, servicios y datos en función de las políticas establecidas por la organización. 3. Registro del uso de los recursos del sistema por parte de los usuarios y de las aplicaciones, utilizando para ellos los logs, que son los registros de actividad del sistema. Control de acceso a usuarios locales y remotos. Mediante el control de acceso a los distintos recursos del sistema, es posible implementar las medidas definidas por la organización, teniendo en cuenta las restricciones de acceso a las aplicaciones, a los datos guardados en el sistema informático, a los servicios ofrecidos, tanto internos como externos, y a los recursos del tipo lógico del sistema. La implantación del control de acceso de un sistema informático depende fundamentalmente de la gestión de cuentas de usuario y de la gestión de permisos y privilegios. Para ello, el modelo de seguridad que se aplica en los sistemas operativos se basa en la definición y gestión de determinados objetos lógicos y sujetos, a los que se conceden derechos y privilegios para realizar determinadas operaciones sobre los objetos. Podemos distinguir dos tipos de control de acceso. 1. Control de acceso obligatorio, o MAC. Mandatory Access Control. En este, los permisos de acceso son definidos por el sistema. 2. Control de acceso discrecional, DAC, Discretionary Access Control. En este, los permisos de acceso los controla y configura el propietario de cada objeto. Para definir la lista de sujetos que pueden acceder a cada objeto del sistema, se utilizan listas de control de acceso, las famosas ACL, Access Control List. De este modo, es posible contemplar restricciones de acceso no solo ya en función de la identidad del sujeto, usuario o proceso, sino también en función del horario y/o de la ubicación física del sujeto. Certificados digitales. Como alternativa a los sistemas basados en contraseñas, se podrían emplear certificados digitales para validar la identidad de los usuarios y de los equipos que forman parte de una red. Cada certificado incluye información sobre la identidad del usuario y clave pública, utilizada para verificar la autenticidad e integridad de sus mensajes firmados electrónicamente. Los certificados son emitidos por una autoridad de certificación, es decir, se recurre a un tercero de confianza para avalar la identidad de los usuarios. Servidores de autenticación. En lugar de implantar complejos protocolos de autenticación en cada servidor de la red o en cada punto de presencia de un proveedor de acceso a Internet, se puede utilizar un único servidor de autenticación, centralizado en toda la red o sistema informático. La función de un servidor de autenticación consiste en ofrecer un servicio de autenticación mutua entre los distintos usuarios y servidores, mediante la autenticación usuario-servidor y servidor-usuario. Para la puesta en marcha de un servidor de autenticación se pudieron utilizar un sistema basado en algoritmos criptográficos simétricos, en los que el servidor se encarga de guardar una clave secreta para cada usuario y que comparte con él, de modo que el proceso de autenticación se basa en este secreto compartido, o en criptografía de clave pública, mediante la utilización de certificados digitales que prueban identidad de los usuarios y de los servidores. El servidor de autenticación se encarga de guardar una base de datos centralizada de los usuarios, de tal modo que ya no es necesario guardar una copia de la base de datos de usuarios en los propios servidores. Este es un esquema basado en un servidor de autenticación y define tres roles. 1. Suplicante. Este es el equipo del usuario que solicita acceder al sistema. 2. Autenticador. Este es el servidor al que desea acceder el usuario. Y por último, 3. El servidor de autenticación.
Este esquema muestra el funcionamiento del proceso de autenticación y se puede describir de la siguiente forma. 1. El suplicante se pone en contacto con el autenticador y se identifica. 2. El autenticador solicita la correspondiente autorización del servidor de autenticación. 3. En función del protocolo utilizado, el servidor de autenticación solicitará el envío de una contraseña o la demostración de que se conoce un secreto compartido. 4. El servidor de autenticación responderá afirmativa o negativamente a la petición de autenticación. Y 5. El autenticador permitirá o bloqueará el acceso a la red o al sistema por parte del suplicante. Administración de contraseñas. Para este apartado vamos a hablar de 3 sistemas. 1. Listas de contraseña OPT, One Time Password. En estos sistemas basados en una lista de contraseñas, cada usuario posee varias contraseñas que va usando solo una vez y de forma consecutiva, constituyendo un mecanismo de autenticación de contraseña de un solo uso. De este modo, si un intruso lograse adivinar una contraseña y entrar en el sistema suplantando la identidad del usuario afectado, esta contraseña tan solo le servirá en una ocasión. Además, un usuario podría averiguar si se ha producido un acceso no autorizado por la alteración de la secuencia de contraseñas. En algunos casos sería posible utilizar una lista de contraseñas impresas. Si bien existen alternativas mucho más robustas que recurren a la generación de contraseñas mediante algún tipo de software de cifrado o por medio de un dispositivo hardware especializado como una tarjeta criptográfica Smart Card que solicite un PIN al usuario para poder utilizar antes de generar la contraseña que corresponda dentro de la lista. 2. Sistemas de contraseña variable. En los sistemas de contraseña variable, el usuario posee una contraseña de un gran número de caracteres, de la que el sistema solo comprueba algunos caracteres al azar. Así, como ejemplo de estos sistemas, podríamos citar las matrices que se utilizan en servicios de banca electrónica o banca telefónica, donde solo se solicitan algunas posiciones de la contraseña del usuario. 3. Imágenes como contraseñas. En esta alternativa, las contraseñas se basan en una elección aleatoria de fotografías que la persona tiene que realizar de entre varias series de imágenes que se le van mostrando. Cuando la secuencia seleccionada por el usuario es la correcta, se permite su acceso al sistema informático. Este tipo de contraseñas obedecen más a las habilidades innatas al ser humano y garantizan su intransferibilidad. Sistemas biométricos. La biometría es una disciplina científica que permite identificar a las personas basándose en sus características fisiológicas o de comportamiento. La identificación de un sistema biométrico consta de 4 fases. 1. Captura de los datos biométricos. Un sensor permite leer y registrar una muestra de la característica física a analizar, ya sea mediante una imagen, un sonido u otra medición de tipo digital o analógico. 2. Extracción de las características discriminantes. Se procesan los datos capturados para poder obtener sus elementos constitutivos fundamentales. 3. Localización y obtención de patrones auténticos. Según la presunta identidad del sujeto en cuestión, se extraen de una base de datos las características auténticas correspondientes a esa identidad. 4. Comparación de las improntas o rasgos y decisión sobre la identidad del usuario. En esta última fase será necesario tener en cuenta los posibles cambios en las condiciones que rodeen la captura de los datos biométricos, a fin de mejorar la respuesta del sistema biométrico. A lo largo del tiempo se han propuesto diversos tipos de sistemas biométricos, dependiendo de las características físicas o de comportamiento empleadas para determinar la identidad de la persona. Reconocimiento de firmas manuscritas. Estos sistemas biométricos no se limitan a la verificación estática de la firma realizada por la persona, sino que tienen en cuenta diversas características dinámicas o Dynamic Signature Verification. Tras un periodo de entrenamiento inicial, para ello se registrarán distintos aspectos de la operación del firmado, como pueden ser 1. Tiempo empleado por la persona, 2. Número de veces que se separa el bolígrafo del papel, 3. Ángulo con que se realiza cada trazado, y 4. La presión ejercida en los cambios de sentido. Huellas dactilares. La huella dactilar de una persona ha sido un patrón bastante bueno para determinar su identidad de forma inequívoca. Cada huella dactilar está compuesta por una serie de segmentos curvos, arcos y remolinos, elementos conocidos como minucias. Está aceptado por la comunidad científica
que los dedos nunca poseen huellas similares, ni siquiera entre gemelos o entre dedos de la misma persona. Actualmente, el procedimiento para la identificación de una persona basado en una huella dactilar requiere que ésta sitúe su dedo sobre un sensor o lector de huellas para que pueda tomar una imagen de la huella en cuestión. Esta imagen es sometida a un proceso de normalización mediante un sistema de espejos para corregir los ángulos. Seguidamente, a la imagen normalizada se le extraen las minucias, que se comparan con las que tienen registradas en una base de datos de huellas dactilares. Cabe destacar que el sistema no es capaz de analizar la huella en sí, sino la distribución espacial relativa entre las minucias. Los sistemas de reconocimiento de huellas dactilares son sistemas relativamente baratos en comparación con otras alternativas disponibles en el mercado. De hecho, se han presentado innumerables aplicaciones basadas en el reconocimiento de huellas dactilares durante los últimos años, como pueden ser teléfonos móviles, ordenadores, agendas electrónicas, lectores incorporados a los teclados, cajas registradoras, etc. Análisis del iris. El iris humano es una estructura compleja y única del individuo, que permanece inalterable durante toda su vida. Se ha podido comprobar que no existen dos iris iguales, ya que ni siquiera coincide su patrón entre gemelos idénticos. El procedimiento seguido en esta técnica parte de la captura de una imagen del iris. El procedimiento seguido en esta técnica parte de la captura de una imagen del iris en un entorno correctamente iluminado. Esta imagen se somete posteriormente a deformaciones pupilares y se extraen unos determinados patrones, que a su vez son transformados mediante una serie de operaciones matemáticas, empleando la transformada rápida de Fourier o FFT, hasta obtener datos suficientes para la identificación del individuo. Esta muestra recibe el nombre de Iris Code y ocupa unos 256 KB en memoria. Recomendaciones de criptografía. La criptografía es la ciencia que se encarga de estudiar las distintas técnicas empleadas para transformar, encriptar o cifrar la información y hacerla irreconocible a todos aquellos usuarios no autorizados de un sistema informático, de modo que solo los legítimos propietarios puedan recuperar, desencriptar o descifrar la información original. De la mano de este concepto tenemos el criptoanálisis, que es la ciencia que se ocupa de estudiar herramientas y técnicas que permitan romper los códigos y sistemas de protección definidos por la criptografía. Y por último, a la ciencia de inventar sistemas de cifrado de la información, criptografía, y de desbaratar los criptoanálisis se le conoce colectivamente con el término de criptología. Funcionamiento de sistemas criptográficos. Un criptosistema o sistema criptográfico está constituido por un conjunto de algoritmos y técnicas criptográficas que permitan ofrecer una serie de servicios de seguridad de la información, que son confidencialidad, autenticidad e integridad. Un sistema criptográfico moderno se basa en un determinado algoritmo de encriptación o descifrado que realiza unas transformaciones sobre el texto original, conocido como texto claro, para obtener un texto modificado conocido como texto cifrado o criptograma. Mediante el procedimiento inverso utilizado de determinado algoritmo de desencriptación o de descifrado, se puede recuperar el texto original. Sistemas criptográficos. En primer lugar, podemos distinguir entre los sistemas criptográficos simétricos y los asimétricos, atendiendo a la naturaleza de la clave utilizada. En los primeros se emplea la misma clave en el proceso de cifrado y en el de descifrado, mientras que los segundos se caracterizan por utilizar dos claves distintas, pero relacionadas entre sí, una para el cifrado de los datos y otra para el descifrado. Sistemas criptográficos simétricos. En los sistemas criptográficos simétricos se emplea la misma clave para realizar tanto el cifrado como el descifrado del texto original. Estos algoritmos se caracterizan por ser muy rápidos y eficientes desde el punto de vista computacional, ya que se basan en las operaciones matemáticas sencillas realizadas sobre los símbolos del mensaje original. Por ello, requieren de un reducido tiempo de cálculo para realizar el cifrado y descifrado de los mensajes. Entre los algoritmos simétricos más utilizados hoy en día podemos citar el algoritmo DES, RC2 y DEA o AES. Sistemas criptográficos asimétricos. Los sistemas criptográficos asimétricos surgen a principios de los años 70 para dar respuesta al problema del intercambio de la clave de los sistemas simétricos. Se basan en problemas numéricos muy complejos, como la factorización en números primos o el cálculo de logaritmos discretos,
En estos sistemas se utilizan dos claves distintas, una para realizar el cifrado y otra para el proceso de descifrado, por este motivo reciben el nombre de asimétricos. Por lo tanto, en los sistemas asimétricos, también conocidos como sistemas de clave pública, cada usuario posee una pareja de claves, su clave privada, que debe guardar en secreto y utilizar para descifrar, y su clave pública, que será conocida y que otros usarán para cifrar. Las claves privada y pública de cada usuario están relacionadas entre sí mediante una serie de características matemáticas, a través de lo que se conoce como funciones unidireccionales con trampa. Se utiliza la función en sentido directo o del cálculo fácil para cifrar y descifrar, y en cambio se fuerza el sentido inverso o de cálculo muy difícil en la función para aquellos impostores que pretendan criptoanalizar el mensaje cifrado. Entre las funciones matemáticas más utilizadas podríamos citar la factorización de números primos grandes, el algoritmo RCA, la exponenciación modular, el algoritmo Debye-Hellman o el cálculo de logaritmos directos, los algoritmos de Elgamal y de Schnorr. Bien, por esta sesión será todo. Muchas gracias por su atención